Ya. Bueno, hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 4 y vamos a exponerles acerca sobre el puerperio. Bueno, profe, vamos a hablar un poco de puerperio. Bueno, se denomina puerperio o cuarentena al periodo que va desde el momento inmediato posterior al parto. Esto es hasta los 35 y 40 días, que es el tiempo que se necesita en el organismo de la madre para recuperar progresivamente de las características que tenía antes de iniciarse en el embarazo. Cambia de diapositiva, por favor. Bueno, se trata de un periodo muy importante, ya que es el tiempo de aparición de los factores que encabezan las causas de mortalidad materna, como las hemorragias postparto. El enfoque principal del cuidado durante el puerperio es asegurar que la madre esté saludable en condiciones de cuidar a su recién nacido y, y que esté equipada con la información que requiera para la lactancia materna. Su salud es reproductiva y planificación familiar y los ajustes de relación con su vida. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, durante este periodo de transición biológica, el recién nacido pasa a su vez por un estado de adaptación extrauterina y una de esas transiciones fisiológicas de mayor recuperación o hasta la muerte. Siguiente diapositiva. Bueno, etapa del puerperio. Bueno, esas son... El puerperio, bueno, comprende de diferentes etapas que van a ser 4. Sería una, el puerperio inmediato, que esto abarca en las primeras 24 horas después del parto. El segundo sería el puerperio mediato, ya que este se extiende desde del segundo al 10º día. El tercero es el puerperio alejado, que incluye en el entorno a los 40 y 45 de posparto. Y el puerperio tardío, bueno, al alcanzar los 6 meses de la madre, opta por alimentar al bebé mediante una lactancia activa o prolongada. Siguiente. Bueno, ahora a continuación vamos a mencionar los diferentes cambios fisiológicos que se van a generar durante el puerperio. Comenzando con el útero. El útero, una vez expulsada la placenta, se va a contraer y va a disminuir rápidamente el tamaño. La causa de la involución uterina es el proceso de autólisis, que es la atrofia del tejido, y contracción o retracción del propio útero. Bueno, una vez dilatado, se van a notar que está dilatado, flácido y congestivo. Esto va a indicar una inflamación persistente del cuello uterino con un quiste formado por la retracción de los folículos de Nabot. Va a estar además edematizado y va a tener una permeabilidad de 2 a 3 centímetros durante las 4 o 6 días. También va a disminuir el peso del útero y este se va a reducir de forma progresiva, pasando de 1,5 kg a después a 100 gramos después de 6 semanas. Tras la expulsión de la placenta, el útero también se va a contraer, el cérvix y el cuello uterino. Este va a ir involucionando y sufriendo una reparación de la estructura que no va a ser perfecta. Esta va a ser caracterizada también por si la mamá ha tenido más hijos o no. También se van a generar algunos entuertos, que son espasmos que en la zona después de que nace el bebé. Siguiente diapositiva. Los cambios cardiovasculares, hay que recordar que durante el embarazo va a aumentar el volumen sanguíneo, aproximadamente un 35%, pues en el parto se va a generar pérdidas sanguíneas y en ocasiones esto va a generar una anemia para la madre. Durante los primeros días del parto se va a generar algún tratamiento para ella que consiste en
tomar hierro y en casos extremos va a requerir una transfusión sanguínea para mejorar esta anemia. Cuando el parto es normal, el volumen de la sangre se va a reducir gradualmente hasta alcanzar el volumen a la normalidad. Y después del parto, el calibre de los vasos sanguíneos del útero van a disminuir, esto debido al tamaño, y se va a ir haciendo una similitud a la normalidad. El gasto cardíaco hay que recordar que va a regresar a la normalidad. Siguiente. Bueno, pasamos con la pérdida de peso. Durante las primeras horas va a haber una disminución del peso, esto como resultado de la expulsión de lo que es el feto, la placenta, el líquido amniótico y la pérdida de sangre. Siguiente. Bueno, la temperatura también durante las primeras 24 horas, la mujer puede presentar temperatura de hasta 38 grados, esto como resultado de la deshidratación y el esfuerzo muscular. Si la mujer presenta durante más horas esta temperatura, es importante que acuda al médico, ya que se puede tratar de una infección en el puerperio. Siguiente. Bueno, los músculos esqueléticos, los principales, los abdominales, se van a encontrar blandos, débiles y laxos. Esto regresa a su posición normal después de 9 meses. Y los músculos del miembro inferior van a tener una disminución de la sensibilidad, esto por la anestesia. Bueno, el retorno menstrual. La mayoría de las mujeres tienen su próximo periodo después de 6 a 12 semanas, pero esto depende mucho de la lactancia, ya que esta es estimulada por una hormona prolactina que tiene trastornos en la menstruación. Es por esto que llega a tardar hasta 12 semanas en que vuelva a su ciclo menstrual, hasta un año. Bien, yo voy a hablar sobre los cambios hormonales. Como tal, las hormonas placentarias disminuyen lo que son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos, cuya concentración plasmática había aumentado, se normaliza a los 3 y 4 días del parto, y la progesterona a los 10 días. También la gonadotrofina y lactógeno placentario serán indetectables a los 10 o 15 días. La hormona tiroidea y el cortisol se vuelven normales a los 6 o 8 días y la prolactina se eleva en respuesta a la succión. Siguiente. Cambios emocionales. Después del parto, la mujer puede expresar una amplia variabilidad de estados emocionales en los que intervienen diversos factores como vivencia del proceso de gestación y maternidad, proceso del parto y del nacimiento, también el impacto de cambios hormonales asociados con el parto y el puerperio. Siguiente, por favor. Bien, cambios en el cuello uterino. Como tal, después del parto está blando y dilatado hasta 4 o 5 centímetros. Vuelve a su tamaño después de la primera semana. También el orificio cervical interno se cierra, pero el externo presenta una separación. La vagina se levanta con riesgo de sangrado y fácilmente distensible. En la tercera semana también comienza a recuperar su tono y vascularización, regresando a su tamaño y forma inicial. También puede reaparecer lo que son las arrugas y el engrosamiento de la mucosa. Y por último, el periné permanece edematoso durante unos días si se ha practicado de episiotomía o un desgarro, lo cual cicatrizará a los 6 o 7 días. Siguiente. Ok, continuando con los cambios fisiológicos, voy a hablar acerca del tracto urinario. En el tracto urinario va a existir un aumento de la capacidad de la vejiga. Esto se debe a que durante el puerperio va a existir el aumento de la diuresis. La diuresis es pues el aumento de la cantidad de producción de la orina.
Entonces, al producir más orina, el aumento de la vejiga, pues, va a existir una hipotonía vesical, la retención urinaria, la dilatación de los uréteres debido al aumento de la vejiga, y todos estos cambios se van a normalizar de la 2ª a la 8ª semana del posparto. Siguiente, por favor. Okay, también van a existir alteraciones en la micción. Como les repito, durante el puerperio va a existir el aumento de la diuresis. Posterior a esto van a existir 3 cambios. La hematuria, que puede observarse en las primeras horas. Esto va a ser debido, pues como tal, al proceso del parto. Posterior va a existir la retención urinaria. Esta va a ser un traumatismo vesicuretral y esto va a aparecer debido a la dificultad de la evacuación de la orina. Y por último, pues una infección urinaria. Esto es habitualmente como consecuencia de la retención urinaria y de la dilatación de los uréteres. Eso también puede aparecer debido a las maniobras de cateterización. Siguiente, por favor. Bueno, el aparato digestivo también va a presentar diferentes cambios fisiológicos, como es la hipotonía del tubo digestivo, el tránsito en el tracto intestinal. De acuerdo a esto, relacionándolo con los últimos meses de embarazo, el aparato digestivo presenta diferentes cambios fisiológicos, como es el alentamiento del proceso digestivo. Esto va a aparecer al igual en el puerperio. También va a existir un estreñimiento. Todo esto se va a normalizar al igual en las últimas semanas del puerperio, y va a existir la normalización del peristaltismo intestinal, ya que en los últimos meses de embarazo el peristaltismo intestinal va a estar aumentado. Siguiente, pues. Y por último, los cambios en el endometrio. Esto va a ser durante los primeros días. Para relacionarlo más, de acuerdo a todo el proceso del embarazo, el endometrio va a ser como tal la cama del bebé. Todo esto se va a ver expulsado durante el proceso del parto. Esto va a, como tal, a ser expulsado junto con la placenta y todo. Posteriormente a esto van a existir 2 capas del endometrio, que es la capa superficial. Esta va a ser la necrosa y se va a desprender en forma de loquios. Y por último, la capa basal. Esta no se va a desprender, va a permanecer y va a dar origen al endotelio nuevo. El endometrio, pues como tal, se va a normalizar o se va a restablecer durante la 3ª semana. Siguiente, por favor. Ok, los loquios. Los loquios es como tal la separación de la placenta del útero. Este va a ser como tal expulsada en forma de una secreción. Va a estar formada por eritrocitos, por restos de decidua y bacterias. Los loquios se van a dividir en 2, en decidua, que son los loquios rojos, los serosos y los blancos. Y va a haber loquios de forma profunda, que es la regeneración de un nuevo endometrio. Siguiente, por favor. Bueno, los loquios se van a, como tal, a dividir en 3, como lo repito, que son los loquios rojos. Estos van a expulsarse en los primeros días, que es pues prácticamente en el proceso del parto. Van a estar conformados por sangre y por restos epiteliales. Los loquios serosos van a expulsarse durante el de 3 a 5 días de posparto. Esto va a tener como mayor cantidad de agua. Y por último, los loquios blancos. Estos van a ser, digamos que las últimas secreciones pues como tal, del endometrio. Estos van a desaparecer o van a expulsarse en los últimos 10 días y va a ser en forma más espesa, va a tener más leucocitos y células deciduales degeneradas. Siguiente. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre algunos cambios anatómicos que suceden en el puerperio. En primer lugar, tenemos lo que es la involución del útero.
Antes que esto, tenemos que saber que estos cambios anatómicos tienen lugar dentro de la normalidad y dentro de la fisiología del sistema reproductor de la mujer. Estos van a aparecer a la 6ª semana del puerperio y su principal cambio va a ser en el aparato genital femenino. Es así como se llega a la involución del útero, en donde nos dice que va a ser un proceso normal de involución a las 12 horas y este se va a desplazar hacia el hipocondrio derecho. Pasando esas 12 horas, a las 24 horas se va a palpar el fondo del útero a nivel del ombligo, que va a descender a través del dedo por día para llegar al fondo del nivel, del 10º nivel, y llegando hacia el pubis, que este se va a esconder detrás. Ahora sigue lo que es la pared abdominal. En esta se va a mantener flácida y blanda debido a la distensión que hubo durante el embarazo. Va a ir recuperando su tono paulatinamente gracias a la consistencia muscular y a los ejercicios que hubo en el posparto. Ahora son los cambios mamarios, donde la estructura de la glándula mamaria se va a mantener firme, sensible y dolorosa al tacto. Estas glándulas mamarias van a tener un aumento y va a haber lo que son las etapas de la succión y el vaciamiento de las mamas, que va a ser dentro de la lactancia y va a aparecer en la producción del proceso del calostro. Ahora vamos con la presencia de la diaforesis, en donde esta nos dice que va a verse a causa de la gran necesidad de eliminar los líquidos que hubo en el embarazo. Va a ser aquella secreción de sudor que es común que en la noche tenga algunos episodios de intensa diaforesis nocturna. Y por último están los signos vitales, en donde nos dice que la temperatura va a ser de 36 a 37 grados y no va a sobrepasarlos. Su frecuencia cardíaca va a ser de 60 a 70 latidos por minuto y su tensión arterial va a ser de 120/80. En caso de que hubiera una elevación de la temperatura con alguna taquicardia, como bien lo mencionaba mi compañera Marifer, va a ser un foco rojo hacia una infección. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de los cuidados en la higiene dentro del puerperio. Siguiente diapositiva. Bueno, podemos mencionar acerca de los cuidados, el de las caídas, como por ejemplo que pueden ser presentes ya que hubo el uso de anestésicos, esto produciendo así una deshabilitación o un desequilibrio al momento de la marcha o de caminar. Posteriormente, bueno, tenemos lo que son la alimentación. Esta se va a hacer de una dieta equilibrada, ricos en alimentos como lo que es el calcio, como la leche y el queso, etc. En el hierro, como son las carnes rojas, estas deben de ser bien cocidas para evitar cualquier otra enfermedad. Y también se recomienda tomar aproximadamente 2 litros de agua al día, en el cual se debe de evitar tomar bebidas estimulantes como lo son el alcohol, refrescos e inclusive la cafeína. Como otro cuidado sería la cesárea, que viene de la mano con la primera revisión. En dado caso de que fue cesárea, pues este va a ser por una herida, ¿no? Entonces debemos de tener un buen lavado al momento de estar limpiando el área con algunas gasas y el producto que nosotros podamos utilizar. Ahora bien, con respecto a la revisión, se deberá ir al médico a partir de los 7 días para retirar los puntos. Y dentro de la revisión del ginecólogo va a aparecer la exploración de las mamas, los signos vitales, como ya se había mencionado, la información que abarca todo lo que es la lactancia y la higiene. Y por último sería la revisión del periné y como tal lo de la cesárea. Ahora, dentro de la higiene también se vuelven a mencionar los loquios. Estos van a ser las de, como se mencionaba, era lo que se expulsa después de lo que es el parto. Ahora, son los baños, en las duchas, perdón, se van a ver lo que son los baños diarios, pero no dentro de una inmersión de la tina, ya que pues, se pueden acumular pues, distintas bacterias, etc.
En los loquios, cuando se tiene los loquios, perdón, es el lavado con agua templada y lo debemos de secar correctamente. Siempre intentando no dejar como que húmedo la zona donde estamos lavando. Ahora, perdón, limpiando. Ahora, ya como último tendríamos el uso de las toallas sanitarias. Este va a ser también por lo mismo de los bloques. Con respecto a la limpieza de la areola, se utilizan unas toallitas húmedas, unas toallas, perdón, o inclusive un poco de algodón para limpiar todo lo que es el área y así evitar la mastitis. Siguiente diapositiva, por favor. Mastitis, perdón. Bueno, ya ahora hablaremos acerca de los factores de riesgo dentro del puerperio. Siguiente. Bueno, como lo menciona en la diapositiva, estamos hablando que el 13 de septiembre es el Día Mundial de la Sepsis. Esto se debe o es porque hay una falta de cumplimiento de la técnica, sí, perdón, de asepsia o antiséptica. Y también porque puede haber un aborto inducido en condiciones inseguras. Siguiente. Bueno, en estos factores de riesgo también lo podemos clasificar. En primer lugar tenemos al puerperio inmediato que va a aparecer dentro de las primeras 24 horas. Es muy necesario y se necesita una estricta vigilancia en este puerperio, ya que después de 2 horas de haber pasado el parto tenemos que checar que no haya algún síntoma como lo son aspectos generales, que es el color de la piel dentro de mamá y bebé. Puede ser también el estado de conciencia en los que se encuentran, también el estado en el que se encuentran los miembros inferiores, el estado del periné y de las suturas. Otro factor también muy importante son los sangrados, que como bien lo mencionaba mi compañera Pilar, que no haya alguna hemorragia por algún desgarro, algún hematoma o incluso alguna atonía. Después sigue lo que son los signos vitales, que deben de estar dentro del estándar normal. Y por último tenemos lo que son los loquios, que estos se deben de estar checando cada 6 horas y se debe de anotar la hora en que se estuvieron vigilando, su aspecto y su cantidad. Posterior a ello tenemos lo que es el puerperio precoz o propiamente dicho. Este va a surgir a partir del segundo al 10º día y como igual lo mismo se tiene que checar todo lo de los loquios o si incluso pueden tener un dolor fétido, cualquier otro. Después podemos decir que es lo mismo que se mencionaba anteriormente, que es lo del tomar o beber agua, que puede haber incluso una deshidratación, o también se puede presentar dentro de este lapso de tiempo lo que son la retención de líquidos. Inclusive aquí pueden haber lo que son los posibles entuertos, que esto significa que son como los espasmos que son dolorosos dentro del útero, perdón. Y bueno, esto va a ser porque puede ser una sospecha de que todavía siguen los restos placentarios, pues, dentro de la madre. Bueno, después sigue lo que es el puerperio alejado, que va a ser del día 11 hasta el día 45. En este ya se empieza a hacer lo que es una revisión ginecológica posparto para verificar el cuello uterino de la madre. En caso de hacer alguna sutura, cómo realizarla, tener la higiene correcta también, y también de tomar alguna citología vaginal. Esto es con el fin de orientar a la pareja a planificar una vida si en caso dado es un embarazo primerizo y desean tener más hijos. Y ya por último, para terminar con lo que son los factores de riesgo, está lo que es la última etapa, que es el puerperio tardío, que este va a abarcar de los 45 hasta los 60 días o de 2 meses casi. En este, pues bueno, nada más va a ser como mención, por decirlo así, el retorno de la menstruación, que este puede regresar o no, porque existe todavía lo que es la práctica de la leche, de la lactancia, perdón.
Y como relación, pues, de todo lo demás, pues se puede mencionar acerca de alguna infección que provoca la mastitis, como se mencionaba también anteriormente, donde puede haber edema, tumefacción y enrojecimiento de las mamas.